Un camionero se quedó sin nada, pero una llamada de un desconocido lo hizo llorar, y justo cuando pensó que ya no tenía ni qué perder, el pasado lo alcanzó por el retrovisor. La mula vibraba con un zumbido constante mientras cruzaba la carretera mojada, dejando atrás una estela de agua sucia. El parabrisas apenas aguantaba el ritmo de la lluvia fina que caía desde hacía horas. Ramiro Contreras apretó el volante con fuerza. En la radio sonaba un tango viejo, uno de esos que hablaban de amor perdido y promesas rotas, pero él no escuchaba, no del todo. «Pinche clima de mierda», murmuró mientras pasaba un tráiler detenido en el acotamiento sin luces, como un fantasma. Eran las 3 y cachito de la mañana y la ruta entre Osorno y Bariloche estaba vacía, muy vacía. El tipo de vacío que hacía eco en el pecho. Ramiro no le tenía miedo a la soledad, pero había noches como esa en las que ni el diésel caliente del motor podía quemar los recuerdos. En la guantera tenía la libreta, esa donde escribía cosas que no decía. La miró de reojo, pero no la tocó. No ahora, no mientras sentía ese nudo en la garganta que ni el mate amargo lograba deshacer. De pronto, el celular vibró. Un número desconocido. Papa son 649-387. Salta. Ramiro frunció el ceño. ¿Quién chingados llama a esta hora?, dijo mientras tomaba el manos libres. Bueno, silencio. ¿Quién habla? La voz llegó como un susurro quebrado. Ramiro Contreras. Se le helaron los dedos. Sí. ¿Quién eres? Creo que soy tu nieto. Pi. La llamada se cortó. Ramiro frenó en seco. Las llantas chillaron en la ruta mojada y la mula patinó un poco antes de estabilizarse. El corazón le latía en los oídos. «¡No mames!», gritó golpeando el volante. Abrió la puerta y bajó de un salto. El frío lo mordió al instante. Respiró hondo, con las manos en la cabeza mirando el cielo negro. Nieto. Esa palabra no le pertenecía, al menos no hasta esa noche. Volvió a subir al camión. Revisó el número, intentó devolver la llamada, no entraba. Número inexistente, ni WhatsApp tenía. Esto es una pinche broma, no puede ser. Pero la voz era real, joven, nerviosa, parecida a la de su hijo cuando era morro y se escondía detrás de la pierna de su mamá. Encendió el motor de nuevo, avanzó lento como si el camino pesara más. Pasaron minutos, tal vez una hora. Luego, sin pensarlo, encendió la luz interior y abrió la guantera. Sacó la libreta, buscó una página nueva y escribió: 3:21 AM llamada. Dijo que era mi nieto. Voz temblorosa. Sentí que me hablaba desde otra vida. No sé qué sentir, no sé qué hacer. Guardó la libreta, pero el temblor en sus manos seguía. La radio volvió a sonar. Y en el último viaje que hice me encontré conmigo. Ramiro apagó todo. «Ya basta de mamadas», dijo, esta vez en voz baja. Pisó el acelerador. A lo lejos, el primer letrero verde anunciaba un desvío. San Martín de los Andes, 88 kilómetros. No tenía que ir para allá, pero algo, una bronca vieja o una esperanza torcida, lo hizo girar el volante. Por primera vez en años, Ramiro no siguió su ruta. Siguió una corazonada. Y el cielo, sin avisar, dejó de llover. El cielo clareaba con un tono grisáceo, como si el sol no tuviera ganas de salir. Ramiro llevaba varias horas al volante, pero no había cerrado el pico ni para comer. El motor rugía parejo, y el paisaje parecía repetirse como un cassette rayado. Árboles húmedos, rutas vacías, y ese pinche nudo en el pecho que no lo dejaba en paz desde la llamada. Tenía la libreta abierta sobre el tablero, su letra apretada llenando las hojas como si intentara atrapar los pensamientos antes de que se esfumaran. «Hay palabras que te tumban más que un choque», leyó en voz baja mientras escribía. «Y hay silencios que te persiguen más que un tren sin frenos». Cerró la libreta. No servía de nada anotar si no tenía idea de qué hacer con eso. Cambió de estación en la radio. Nada más había noticias feas, inflación, bloqueos, protestas.
Luego una voz de locutor calmada, de esas que parecen hablarle a uno solo. A veces, cuando uno más necesita una señal, aparece. Pero no siempre viene del cielo. A veces viene de una llamada, de una carta o de una deuda sin cerrar. Ramiro apagó la radio de golpe. Ya chingado, pero su mente no se callaba. Y ahí estaban, otra vez las imágenes. Su hijo de niño, con los cachetes llenos de tierra y una sonrisa traviesa. Su esposa, Elsa, riendo mientras colgaba ropa en el patio, el sol dándole de lleno en la cara. Y luego, el silencio. Ese espacio que se fue agrandando entre ellos, primero por semanas sin volver a casa, luego por peleas que nunca terminaban de sanar. «Ya ni sabes quién sos, Ramiro», le había dicho Elsa un día antes de morirse. Fue la última frase que él recordó con claridad. La había gritado, sí, pero también había tristeza en su voz. Como si lo supiera perdido y no pudiera hacer nada por traerlo de vuelta. Pasó la lengua por los labios secos, el mate ya estaba frío en el termo. El celular vibró, un mensaje de un número desconocido. «¿Tú eras amigo de Mauricio Contreras?» Ramiro casi frena en seco. Su hijo, nadie mencionaba ese nombre desde hacía años. Marcó al número de inmediato. «¿Quién sos?», preguntó apenas escuchó la llamada entrar. «Perdón, no quería molestar. Encontré tu número en una carta guardada en una caja. Era de Mauricio. No sé si estás buscando algo. Yo solo pensé que tal vez deberías saberlo». «¿Saber qué?» «Que él hablaba mucho de ti, aunque decía que no quería verte. Guardaba cosas tuyas, cartas viejas, un casete de voz. Tenía tu foto en una caja, bajo llave. Eso no lo hace cualquiera, ¿sabes?» Ramiro tragó saliva. «¿Y tú quién eres?» «Mejor dicho, en persona. Yo vivo en Rosario. Si algún día pasás por acá, avísame». Y cortó. Ramiro quedó con el celular en la mano, temblando. Había algo más que una llamada. Había rastros. Había una historia que él no conocía. Encendió la radio otra vez, pero solo para no sentirse tan solo. No todos los caminos llevan a casa. Algunos te hacen rodear la vida entera para volver a empezar. Ramiro encendió la luz interior, sacó la libreta y anotó una frase más. «Si todavía queda alguien que guarda algo tuyo, tal vez no sea tarde». Pisó el acelerador, y esta vez no por costumbre, esta vez por necesidad. El celular volvió a vibrar en medio del ruido del motor, un zumbido insistente que rompió el silencio pesado de la cabina. Ramiro apenas parpadeó. Tenía las manos sudadas sobre el volante, la ruta extendiéndose frente a él como una cicatriz interminable. Contestó casi sin pensar. «Bueno», un silencio breve, cortante. «¿Ramiro Contreras?» La voz era joven, titubeante. «Sí, ¿quién habla?» Creo que soy tu nieto». Se hizo un vacío tan grande en el camión que hasta el motor pareció apagarse. Antes de que Ramiro pudiera reaccionar, la línea se cortó. El tono seco del pi 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 le perforó el oído. Miró el teléfono temblándole la mano. Número desconocido, sin foto, sin nada. Frenó de golpe, la mula derrapó un poco en el asfalto húmedo. Se escuchó un chillido de llantas y luego el silencio del campo, ese silencio vivo que te mira. Bajó la ventanilla. El aire frío le pegó en la cara, pero no lo despertó del todo. Tenía la boca seca, las palabras atoradas. «No puede ser», susurró. «No puede ser». Intentó devolver la llamada. 1, 2, 3 veces. Número inexistente. Cada vez que veía esa frase en la pantalla, sentía como si le apretaran el estómago con un puño invisible. Se dejó caer sobre el asiento, respirando profundo. El olor a diésel, a plástico caliente, a café viejo en el termo, todo le parecía extraño, como si ya no estuviera en su propio camión. Apretó la libreta contra su pierna. La abrió, pero no pudo escribir. Sus dedos temblaban demasiado. Cerró los ojos. El recuerdo de su hijo, Mauricio, lo atravesó como un relámpago. La última vez que se vieron en serio, hace más de 10 años, en una terminal de Mendoza. La mirada fría del muchacho,
la rabia contenida. «No me busques más, viejo», le había dicho antes de subir al colectivo, y Ramiro no lo buscó. Nunca. Ahora, esa voz joven, nieto. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué así en una llamada fugaz en la madrugada? Golpeó el volante con el puño, la bocina sonó un instante. Ni eso lo calmó. Volvió a arrancar. La carretera era un túnel de neblina y luces amarillas. Ramiro iba manejando más por inercia que por decisión. Cada kilómetro se sentía pesado, como si cargara piedras en la espalda. De pronto, la radio se encendió sola, o al menos eso le pareció. Una canción vieja, de esas que su esposa cantaba en la cocina, empezó a sonar. La voz femenina, suave, le trajo de golpe el olor de pan casero, el patio soleado, la risa de Elsa. Ramiro bajó el volumen, pero no la apagó. No pudo. La canción terminó con una frase que lo heló. «Y aunque la distancia nos parta en dos, mi voz siempre te encontrará». Se mordió el labio, sintiendo un calor en los ojos que no quería soltar. Giró el volante sin planearlo. Tomó el desvío hacia San Martín de los Andes. No tenía que ir allá, no tenía ninguna entrega, pero algo dentro de él decía que no podía seguir por la misma ruta. Que esa llamada, ese momento, era un punto de quiebre. Mientras conducía, agarró la libreta y escribió con letra apretada, casi ilegible. «Me habló un nieto que no conozco. O tal vez un fantasma. No sé si estoy perdiendo la cabeza o si el destino me está empujando a algún lado. Pero voy». Cerró la libreta, subió el volumen de la radio. La carretera empezó a subir hacia las montañas, envuelta en neblina espesa. Ramiro apretó el volante y se inclinó un poco hacia adelante, como si el viento pudiera darle respuestas. Por primera vez en años, sintió miedo, pero también algo que no sentía desde hace mucho, un hilo de esperanza mezclado con incertidumbre, latiéndole en el pecho, marcándole el ritmo de cada kilómetro. El amanecer rompía despacito entre los cerros. La luz anaranjada se colaba por el parabrisas sucio, dándole al interior de la mula ese tono entre cálido y triste, como cuando uno recuerda algo bonito que ya no está. Ramiro encendió un cigarro, aunque había prometido dejarlo hace años. Le temblaba la mano, pero no por la nicotina. Tenía la cabeza hecha un torbellino. Desde la llamada no había vuelto a dormir bien. Cada que cerraba los ojos, escuchaba esa voz. «Creo que soy tu nieto». Le daba vueltas una y otra vez. ¿Era una broma? ¿Un error? ¿Un chavo confundido? Pero algo en su tono, algo decía que no. Metió primera y arrancó. La mula respondió como siempre, como si supiera que su dueño no necesitaba preguntas, solo seguir avanzando. Mientras agarraba rumbo al norte, hacia Neuquén, el silencio de la cabina empezó a llenarse de recuerdos. Mauricio, su hijo, tenía esa misma voz de niño, aguda, rápida, llena de curiosidad. Ramiro se acordó de una vez que lo llevó a su primer viaje. Tenía apenas 8 años, llevaban carga liviana y Elsa se los permitió con 1000 advertencias. El chamaco iba fascinado, tocando cada botón, preguntando qué hacía cada cosa. Esa noche durmió abrazado a una chamarra de su papá, con la cara manchada de chocolate. Se le hizo un nudo en la garganta. «La neta, la cagué con él», susurró. No era que no lo quisiera, era que no supo cómo. Las rutas, la chamba, el cansancio. Siempre encontraba una excusa para no volver, para no enfrentar las broncas. Elsa se fue enfermando y él seguía en la carretera, con la idea de que mantenerlos era suficiente. Y no lo fue. Tomó la libreta. Escribió sin pensarlo mucho. Cuando uno vive arriba de un camión, cree que lo que deja atrás va a esperarlo. Pero las personas no son carga, no se almacenan, se van. Se quedó viendo esa frase un buen rato. Luego la subrayó con rabia. Más tarde, en un parador cerca de Zapala, se bajó a tomar un café bien cargado. El encargado lo saludó con familiaridad, pero Ramiro apenas sí devolvió el gesto. Pidió el café, un par de medialunas y se sentó junto a la ventana. Sacó el celular.
Lo desbloqueó y buscó en sus contactos. No había ni un número guardado de su hijo, ninguna foto, nada. Se metió al navegador y escribió Contreras Mauricio, Tucumán. No encontró mucho. Apenas una nota vieja de un accidente en una fábrica. Ni siquiera estaba seguro de que fuera él. Pero Tucumán, ese nombre le sonaba. Elsa una vez dijo que Mauricio quería mudarse allá, que tenía conocidos, que buscaba empezar de cero. Ramiro no le prestó atención en su momento. Y ahora esos detalles volvían con fuerza. Terminó el café de un trago, se limpió las manos en el pantalón y volvió a la mula. Abrió el mapa, buscó la ruta. Iba a ser un viaje largo, pesado, pero algo adentro suyo decía que tenía que hacerlo, que no podía seguir evitando las cosas, no esta vez. Mientras el camión arrancaba de nuevo, Ramiro dijo en voz baja, «Vamos al norte, a ver si todavía queda algo allá». Y mientras dejaba atrás el parador, una patrulla pasó en sentido contrario, sirena apagada, pero con las luces girando. Ramiro la miró por el retrovisor y sintió un escalofrío. No sabía si era premonición o puro cansancio. Lo único claro era que los fantasmas del camino ya no lo dejaban manejar en paz, y que ahora, por primera vez en mucho tiempo, tenía una dirección, aunque fuera incierta, aunque doliera. La ruta seguía larga y sin muchas curvas. Ramiro había pasado más de 3 horas sin detenerse, escuchando apenas el ruido del motor y los latidos en sus sienes. Había decidido que Tucumán era el destino, pero no tenía claro qué iba a encontrar allá, ni a quién, solo manejaba. A lo lejos, en una parada polvorienta al costado de la carretera, vio una figura sola, sentada sobre una mochila floreada. El sol pegaba fuerte y la mujer agitaba un sombrero de tela como queriendo espantar el calor. Ramiro frenó despacio, no por costumbre. Algo le llamó la atención. «¿Todo bien, señora?», gritó desde la ventanilla. «Perdí el pinche camión a Cafayate», dijo con un acento salteño suave, medio resignado. «Pasó antes de hora. Ya lo vine siguiendo desde la terminal». Ramiro bajó el volumen de la radio. «Pues si va pa'l norte yo la acerco. Voy pasando cerca». La mujer lo miró con desconfianza al principio. Luego sonrió apenas. «¿Y no será de esos que salen en las noticias? Nomás salgo en la radio a veces por pedir chamamé viejo», bromeó Ramiro, y por primera vez en días se le aflojó la cara en una sonrisa. Ella subió. Llevaba un vestido largo, sandalias gastadas y el cabello canoso atado en trenza. Tenía esa mirada de quien ya vio muchas cosas, pero no perdió del todo la curiosidad. «Me llamo Gloria», dijo mientras se acomodaba el cinturón. «Ramiro, mucho gusto». El camión volvió a rugir y retomaron la ruta. Al principio, el silencio pesó. Ramiro no era de conversar con desconocidos, pero Gloria rompió el hielo rápido. «¿Y usted siempre anda solo?» «Hace rato, sí, más fácil así, sin broncas, sin preguntas, sin respuestas también». Ramiro la volteó a ver. Esa frase le dio directo en el pecho. «¿Y usted? ¿De dónde viene?» «De Salta, enfermera jubilada. Vengo de visitar a mi hermana, bueno, su tumba. Murió hace 6 meses. Prometí venir en su cumpleaños. Se me fue sin que le dijera muchas cosas». «Sé lo que es eso», dijo él, bajando un poco la voz. «¿Sí? Perdí a mi esposa hace 5 años. Y con mi hijo, digamos que hay cosas que nunca se dijeron». Gloria lo miró de reojo. Dicen que el silencio pesa más cuando uno ya no puede romperlo. La conversación no era intensa, pero calaba hondo, como una llovizna fina que termina empapando. No hablaban mucho, pero cada palabra dejaba una marca. Unos kilómetros más adelante, Ramiro paró en una estación a cargar diésel. Gloria bajó a estirar las piernas. Cuando volvió traía 2 cafés en vasos de telgopor. «No invito mate porque ya nadie lo prepara como uno», dijo, pasándole uno. «Gracias, a mí el mate me lo hacía mi vieja. Nunca aprendí bien. Eso pasa mucho. Uno aprende a manejar mulas enormes pero no una pava.
Se rieron bajito, el viento empezó a levantar tierra y la tarde caía despacio. De regreso en la ruta, la radio soltó un bolero antiguo. Gloria tarareó sin miedo. Ramiro solo escuchaba. No estaba acostumbrado al ruido humano. Pero ese, el de ella, no molestaba. Al contrario, lo acompañaba. ¿Sabe qué, Ramiro?, dijo de pronto. Usted maneja como alguien que está buscando algo. Ramiro la miró de reojo, dudó. Tal vez estoy empezando a buscar a alguien y no tengo idea de por dónde empezar. Gloria asintió sin más, como si ya lo supiera desde que subió al camión. Entonces no le saque vuelta, siga. El camino va a decirle cuándo doblar. Y en ese momento Ramiro sintió algo que no había sentido en años: compañía. Y también, por primera vez, un poco de paz. El sol ya venía bajando cuando dejaron atrás a Maicha del Valle. El paisaje se volvía más árido, con cerros rojos y cactus altos que parecían vigilar la carretera. Ramiro seguía manejando con la vista fija al frente, pero desde que Gloria subió a la mula, algo se le había aflojado por dentro. No hablaba mucho, pero ya no era ese silencio duro de días atrás. Era más bien como un silencio compartido. Gloria iba viendo el paisaje por la ventana, tarareando bajito una canción sin letra. Rompió el momento con una pregunta simple, pero que cayó como piedra en agua tranquila. ¿Y tu hijo? ¿Cómo se llama? Ramiro tardó en responder. Apretó un poco el volante. Mauricio. ¿Hace cuánto no lo ves? Más de 10 años. Tragó saliva. Peleamos. Fuerte. Y luego, cada quien siguió por su lado. ¿Y vos también seguiste?, preguntó mirándolo directo. Ramiro soltó un suspiro largo. No contestó. Gloria no insistió, pero la pregunta quedó flotando, como humo en la cabina. Minutos después, mientras bajaban una curva cerrada, Ramiro soltó de golpe. Una vez, cuando tenía como 12, el mocoso me hizo una carta. La dejó escondida en la guantera del camión. La encontré meses después, en otra ciudad, otro viaje. Me decía que quería que lo llevara conmigo, que no le importaban los kilómetros, que solo quería estar conmigo. Gloria lo miraba en silencio. Y yo ni le contesté. Nunca le dije que la leí. Pensé que no era tiempo, que era muy chico, que ya habría otra ocasión. ¿Y la hubo? Ramiro negó con la cabeza. Después ya no quiso saber nada de mí. Y yo, pues me hice el orgulloso. Le dejé de marcar, ni siquiera fui al entierro de su mamá. Eso sí fue una chingadera, dijo Gloria sin suavizarlo. Ramiro asintió. No discutió. No tenía con qué. Se hizo un silencio espeso. La mula seguía tragando kilómetros. El aire acondicionado zumbaba suave. Mi hermana, dijo Gloria de pronto, me escribió una carta cuando se enteró que estaba enferma. Me pedía que no me enojara, que entendiera sus decisiones, pero me la mandó por correo y llegó tarde. Ya había muerto cuando la abrí. ¿Y qué hiciste? La llevé a su tumba, se la leí en voz alta y le conté todo lo que no dije a tiempo. Me desahogué ahí, solita, llorando como una niña, y te juro, Ramiro, salí livianita. Él se quedó callado. Luego casi en voz baja. Yo no sé si todavía tengo tiempo, ni siquiera sé si él... Se interrumpió, tragando saliva. Me llamó alguien, un chavo. Dijo que era mi nieto, pero fue una llamada rara, cortita. No sé si creer o no. ¿Y si sí lo es? Entonces estoy manejando hacia un chingo de cosas que me da miedo enfrentar. Gloria no dijo nada enseguida. Solo extendió la mano y le tocó el hombro firme, cálida. No hay ruta más jodida que la que uno recorre por dentro, Ramiro. Él volteó un segundo y le sostuvo la mirada. No dijo nada, pero esa mirada tenía algo que hacía mucho no mostraba: confianza. El cielo empezaba a pintarse de naranja y violeta. Ramiro encendió las luces del camión. La noche se venía encima, pero por primera vez en años no le molestaba tener a alguien al lado para atravesarla. Había compartido muchas rutas en su vida, pero esta venía con algo más que kilómetros. El parador de Trancas estaba casi vacío.
Apenas 2 mulas estacionadas y un par de camionetas viejas llenas de tierra. Ramiro bajó para cargar combustible y estirar las piernas. Gloria se quedó dentro, dormitando con un libro en el regazo. El aire olía a café recalentado y a gomas calientes. Una tarde cualquiera, hasta que lo vio. Sentado en una de las mesitas de afuera, con una birra abierta y el mismo gesto agrio de siempre, estaba Darío, el tipo que no esperaba volver a ver jamás. Ramiro frenó en seco. Darío levantó la mirada, sonrió sin mostrar dientes. «Mirá vos, el Ramiro Contreras. Pensé que ya te habías retirado o estrellado contra algún cerro. Pensaste mal». Ramiro apretó los labios. «¿Y esa mula? ¿Sigue respondiendo o ya solo te acompaña a llorar recuerdos? Sigue jalando, como yo». Darío se paró, se sacudió el pantalón con lentitud. Seguía igual, alto, ancho, con los ojos pequeños y la lengua venenosa. «Te ves jodido, viejo. ¿Te anda fallando la conciencia?». Ramiro lo miró directo. Sabía a dónde iba esa conversación. «Si venís a hablar del accidente, mejor ni empieces». «¿Y por qué no? ¿Ya se te olvidó que por tu culpa se nos murió el Rulo?». El golpe fue seco, directo al estómago. Ramiro no contestó. Bajó la mirada por un segundo. «Fue un accidente, Darío. Yo no lo quise así». Sí, accidente. Pero fuiste vos el que no quiso parar cuando la caja venía floja. Fuiste vos el que metió presión para entregar a tiempo. Vos ibas al frente. Vos diste la orden. Yo también perdí un amigo ese día. No tenés idea lo que me costó mirar a su familia». «¿Y tu familia, Ramiro? ¿También los miraste cuando se fueron? Eso ya fue demasiado». Ramiro dio un paso al frente, la mirada encendida. «¿Qué chingado sabes vos de mi familia?». Darío lo sostuvo con una sonrisa torcida. «Más de lo que pensás. A veces las rutas se cruzan, aunque uno no quiera. Digamos que me enteré de ciertas cosas, de un tal Mauricio que vivió un tiempo cerca de Salta, que trabajó en un corralón, que tuvo un hijo». Ramiro se quedó helado. La garganta se le cerró. «¿Qué dijiste?». «Nada. Solo que es un pañuelo chico este mundo, y uno nunca sabe cuándo los muertos viejos mandan señales». Gloria apareció justo en ese momento, como si hubiera sentido el peso del ambiente desde la cabina. «¿Todo bien, Ramiro?». «Sí», respondió él sin quitarle la mirada a Darío. «Ya nos vamos». «¿Y la birra?», dijo Darío, burlón. «Tómatela vos. Como todo lo demás que no te toca». Se dieron la espalda. Ramiro subió al camión sin decir más. Encendió el motor con un golpe seco, como si quisiera tragarse el recuerdo. Gloria lo observó un momento, sin preguntar, pero sabía que esa parada había removido algo fuerte. ¿Quién era ese? Un fantasma con nombre y apellido. ¿Y qué quería? Hacer ruido. Y lo logró. Mientras volvían a la ruta, Ramiro apretó el volante. Su mente hervía. Darío sabía algo. No estaba adivinando. Lo había dicho con esa maldita seguridad de quien conoce una verdad. Y eso, más que la amenaza, era lo que más dolía. ¿Qué sabía Darío? Que él no. La noche cayó pesada sobre la ruta. El cielo estaba claro, pero el ambiente en la cabina de la mula se sentía denso, como si el aire no alcanzara. Ramiro no había dicho una palabra desde el cruce con Darío. Solo manejaba, rígido, el ceño fruncido, la mirada ida. Gloria, sentada al lado, lo observaba de reojo. Sabía que no era momento de hablar, pero también sabía que no podía dejar que el tipo se tragara solo todo lo que traía cargando. Cuando llegaron a un parador chico en Monteros, Ramiro se estacionó sin decir nada, apagó el motor y bajó sin mirar atrás. Gloria fue tras él. Media hora después, ya en la cabina, Ramiro abrió el compartimento detrás del asiento. Sacó una caja vieja, de esas donde uno mete todo lo que no sabe si guardar o tirar. Cables, fotos arrugadas, facturas, recibos rotos. Gloria se sentó en el borde del asiento, con una linterna en mano. «¿Buscamos?». Ramiro asintió. No confiaba en su voz. Fueron sacando cosas en silencio.
Ella tomaba cada objeto como si fuera frágil, con respeto. Él solo miraba como si no reconociera nada, hasta que apareció. Un sobre amarillo, doblado y cerrado con cinta vieja. Tenía el nombre de Ramiro escrito en letra de adolescente, con tinta azul medio borrada. Gloria lo sostuvo entre las manos. Esto, Ramiro se lo quitó con cuidado. Lo reconoció al instante. Esa letra. Es de Mauricio, dijo apenas en un susurro. Se sentó en el borde de la cama de la cabina con el sobre temblándole en las manos. Lo abrió despacio. El papel crujió como si no quisiera dejarse leer, y empezó a leer en voz baja, pero clara, como si las palabras volvieran a tener vida. Viejo, no sé si esto lo vas a leer algún día. Capaz lo tiro antes, o se pierde, pero necesitaba escribirlo. No para reclamarte, ya no, solo para decirte que aunque no estés, yo me acuerdo de ti. Me acuerdo del camión, del olor a gasoil, de cuando me dejabas tocar la bocina con la mano toda sucia de grasa. A veces, cuando me enojo, digo que no me importás, pero no es verdad. Me duele que no estés. Me duele no poder decirte que me saqué buenas notas, que me gusta dibujar, que tengo miedo de crecer sin que alguien me explique cómo carajo se hace todo esto. Ojalá un día volvás, no para arreglarlo todo, sino para empezar de nuevo. Tu hijo, Mauricio. Ramiro no pudo seguir. La voz se le quebró. Cerró los ojos. Las lágrimas bajaron sin permiso. Gloria se acercó despacio. No dijo nada. Solo le puso una mano en la espalda. Él se tapó la cara con las dos manos, como queriendo esconderse de su propio pasado. Yo no sabía, Gloria. No sabía que me escribió esto. Se quedó ahí, en la caja, como todo lo que nunca quise mirar. Pero ahora lo leíste, dijo ella suave. Y eso cambia todo. Ramiro asintió, todavía llorando. Si me hubiera animado antes, si hubiera tenido los huevos de buscarlo, ahora tenés la chance de buscar a su hijo, de no repetir el mismo camino. El silencio volvió, pero era distinto. No pesaba igual. Había algo de luz, como una grieta en la pared por donde empieza a entrar el sol. Ramiro volvió a guardar la carta, esta vez en su libreta, como si llevarla encima fuera una forma de cargar a Mauricio con él, de no dejarlo más olvidado. Vamos al norte, dijo sin mirar a Gloria. A Rosario. Quiero encontrarlo. Ella solo asintió. Y esa noche, cuando Ramiro se acostó en la cama de la cabina, durmió. Por primera vez en mucho tiempo. No en paz, pero con rumbo. El camión avanzaba lento por la ruta hacia San Miguel de Tucumán. La madrugada se iba disolviendo en un cielo entre morado y gris, mientras las luces traseras de los otros vehículos parpadeaban a lo lejos como luciérnagas cansadas. Ramiro había estado callado desde que arrancaron. La carta de Mauricio todavía le ardía en el pecho, como si la tinta hubiera traspasado el papel y se le hubiera tatuado por dentro. Gloria, con su termo entre las piernas, lo miró un momento sin decir nada. Luego, con esa calma suya, soltó. ¿Y entonces? Vamos a Rosario. Ramiro tardó en responder. Miraba fijo la carretera como si la respuesta estuviera escrita en el asfalto. Sí, no tengo pruebas, pero algo me dice que el chavo que llamó es de allá. Y si no es mi nieto, por lo menos quiero saber quién carajos me metió esa voz en la cabeza. Y si sí es, entonces tengo que hacer lo que no hice con mi hijo. Aunque sea tarde, quiero dar la cara. Gloria sonrió apenas, orgullosa sin decirlo. Eso ya es algo, más de lo que hacen muchos. Ramiro se enderezó en el asiento, como si esa decisión le hubiera quitado un poco del peso de los hombros. Encendió la radio. Sonaba una samba suave, melancólica, pero con un dejo de esperanza que le calzaba justo al momento. En la siguiente estación de servicio pararon a cargar diésel y comprar algo para desayunar. Ramiro se metió al minimercado a buscar unos bizcochos. Al salir, una voz lo detuvo en seco. ¿Seguís buscando fantasmas, Contreras? Darío. Estaba apoyado en una Hilux oscura, fumando,
con esa sonrisita de quien ya está listo para el pleito. ¿No tenés otro camino que seguir, Darío? A vos te siguen los caminos rotos, viejo. Donde pisás quedan historias mal contadas. Ramiro lo miró con furia contenida. No quería hacer un escándalo, no con Gloria cerca, no con media gente mirando. Si venís a tirar mierda, mejor ahorrátela. Yo ya no juego a eso. Darío dio un paso al frente, más cerca. Vos nunca jugaste, vos te fuiste, como siempre. Dejaste a tu gente colgada, a tu hijo, a medio mundo preguntando por qué te borraste. Ramiro apretó los puños, le temblaban los dedos. ¿Qué querés, Darío? Nada, solo avisarte que no todos te quieren de vuelta, que hay gente que no te perdona. ¿Quién? Vos sabés, y si no sabés lo vas a descubrir pronto. Y sin más, dio media vuelta, se subió a la camioneta y arrancó. Ramiro se quedó ahí, viendo cómo se alejaba, con el corazón desbocado. Sentía que el pasado no solo le respiraba en la nuca, sino que lo estaba empujando al borde. Gloria se le acercó. Había visto todo desde lejos. ¿Ese tipo va a seguir jodiendo? No lo sé, pero sabe cosas, y no sé cómo. Entonces anda con cuidado, pero no te detengas. Ramiro respiró hondo, como si necesitara volver a juntar coraje. No me voy a detener. Esta vez, no. Subió al camión, metió primera y agarraron la ruta rumbo a Santiago del Estero. Faltaban horas para Rosario, pero el verdadero viaje estaba pasando adentro de la cabina. Y por primera vez en años, Ramiro no sentía que huía, sentía que iba a buscar. Y eso, aunque doliera, era el único camino que le quedaba. La lluvia caía con furia sobre el techo del camión, rebotando como si alguien tocara tambores allá arriba. Ramiro había decidido estacionar en un descanso de la ruta, cerca de Ceres. La visibilidad era mala, y aunque todavía faltaban horas para Rosario, no valía la pena seguir a ciegas. Gloria se acomodó en el asiento del copiloto, envuelta en una manta que había sacado de su mochila. Ramiro servía mate con manos lentas, como si cada movimiento ayudara a pensar mejor. ¿Siempre llueve así por acá?, preguntó ella, mirando la cortina de agua por la ventana. En esta época sí, pero hoy parece que el cielo también anda sacando cuentas. Se hizo un silencio, de esos densos que no incomodan, pero que te obligan a mirar hacia adentro. Gloria tomó el mate, lo giró en las manos. ¿Sabes que me da miedo a veces? Ramiro la miró, curioso. ¿Qué? Envejecer sin haber cerrado lo que dejé abierto, sin haber dicho lo que guardé por orgullo o por miedo. Ramiro asintió, sin palabras. Entendía demasiado bien ese temor. A mí me pasa igual. A veces me imagino yéndome solo, con la libreta llena de frases, pero sin haber hecho nada con ellas. Pero ya estás haciendo, dijo ella, suave. Te estás moviendo. Eso vale. Él bajó la mirada. El agua seguía golpeando el parabrisas, como si el tiempo se deshiciera allá afuera. A veces pienso en Elsa, confesó, en cómo se fue, sin que yo le dijera lo que realmente sentía. Me dedicaba a manejar, a traer plata, a estar en movimiento, pero en el fondo me estaba escapando. Y ella lo sabía. Por eso se fue en silencio, no porque no me quisiera, sino porque entendió que yo no iba a cambiar. Gloria lo escuchaba sin interrumpir, y con mi hijo no fue distinto. Me alejé tanto que cuando quise volver ya era tarde. No supe cómo volver a acercarme. Me llené de excusas, el trabajo, la distancia, la bronca. Pero todo eso era puro miedo. Gloria se acercó y le puso una mano en el brazo. No estás solo en eso. Yo también me guardé muchas cosas. Mi hermana, ella y yo, nos dejamos de hablar por una pelea tonta. Orgullo nomás. Cuando me llamó para decirme que estaba enferma, apenas sí le creí. Pensé que era una excusa para que la fuera a ver, y no fui. Murió sola, y yo me quedé con la culpa como mochila. Ramiro bajó la vista, apretando la mandíbula. ¿Y cómo vivís con eso? No se vive.
Se convive, como con una cicatriz, no se borra, pero con el tiempo deja de doler igual. El mate pasó de mano en mano, tibio, casi frío ya. El silencio volvió, pero esta vez no pesaba. Era un silencio compartido, como un refugio en medio de la tormenta. Ramiro miró hacia el frente. La ruta se perdía en la oscuridad, pero ahí, en esa cabina, con la lluvia de fondo y Gloria al lado por primera vez en años, no se sentía completamente perdido. «Mañana seguimos», dijo. «No sé qué nos espera ya, pero ya no quiero seguir manejando solo». Gloria sonrió con los ojos, y la tormenta, como si escuchara, empezó a aflojar. La mañana había arrancado densa, el cielo seguía gris, pero ya no llovía. El camión iba dejando atrás los pueblos del sur santafesino, cada vez más cerca de Rosario. Ramiro tenía las manos en el volante, pero la cabeza en otra parte. Desde que leyó la carta, todo le latía diferente, el pecho, el miedo, los recuerdos. Gloria dormía con la frente pegada a la ventana. El murmullo de la radio llenaba el silencio como un compañero fiel. Ramiro la bajó de volumen cuando el celular vibró en el tablero. Número desconocido, otra vez. Frenó en la banquina con un movimiento brusco. El corazón le pateaba el pecho. «¿Bueno?», contestó con la voz rasposa. «¿Ramiro? ¿Ramiro Contreras?». La voz era joven, no temblaba como la de la llamada anterior. Esta vez sonaba más firme, más real. «Sí, soy yo. ¿Quién habla?». «Soy Lucas. Lucas Contreras. Creo que soy tu nieto». Ramiro cerró los ojos. Por un momento no pudo hablar. Se quedó con el celular pegado al oído, como si tuviera miedo de que esa voz también desapareciera. «¿Dónde estás, Lucas?». «Rosario, vivo con mi mamá. Encontré tu número en una carta vieja de mi papá. Estaba en una caja, junto con otras cosas, fotos, cassettes, papeles con tu nombre». Ramiro sintió que algo se rompía por dentro. Quiso decir algo, pero no salía ninguna palabra. Solo logró asentir, como si el chico pudiera verlo del otro lado del teléfono. «Mi papá...». Lucas hizo una pausa. «Murió hace 2 años. En un accidente. Trabajaba en una fábrica turno de noche. Fue rápido», dijeron. El golpe fue seco. Ramiro se inclinó hacia adelante con la mano en la frente. Gloria se despertó de golpe, lo miró preocupada. Él alzó una mano para pedirle un segundo. No podía hablar. No todavía. «Lucas», logró decir con la voz rota. «No sabía nada. Nadie me dijo. No me enteré. Lo sé. Él no hablaba mucho de vos, pero no te odiaba. Solo no sabía cómo acercarse. Yo le preguntaba y se hacía el tonto, pero tenía tus cosas guardadas, como si no pudiera soltar». Ramiro tragó saliva. Sentía el estómago revuelto, el alma sacudida. Había perdido a su hijo sin saberlo, sin despedirse, sin tener la más mínima oportunidad de remediar algo. «¿Tu mamá sabe que me llamaste?». «No, no todavía. Ella no quería que supiera nada. Siempre dijo que no hacía falta revolver el pasado, pero yo quería saber quién eras, al menos escuchar tu voz». Ramiro apretó los dientes. Se quedó en silencio unos segundos. «Gracias, Lucas. Gracias por buscarme. ¿Te gustaría vernos?». Lucas dudó un segundo. «No sé, es raro todo esto. Pero sí, supongo que sí. Estoy a unas horas de Rosario. Voy para allá. No sé bien a dónde, pero puedo estar cerca. Hay una placita en Barrio Belgrano, la de los Sauces Grandes. Es donde voy a andar esta tarde. Si querés pasar, estaré ahí». «Ahí estaré», dijo Ramiro, apenas con fuerza. La llamada terminó. Ramiro se quedó con el teléfono en la mano, como si todavía pesara lo que acababa de escuchar. Gloria lo miraba con la frente fruncida. ¿Era él? Sí. «Lucas, mi nieto. Es real, Gloria. No era un sueño. Me llamó, me buscó». Ella le tomó la mano con suavidad. «¿Y tu hijo?». Ramiro bajó la mirada. La voz le tembló. «Murió hace 2 años, y yo ni sabía». El silencio volvió, esta vez más doloroso que nunca. Gloria no dijo nada. Solo lo acompañó, dejándole espacio para que pudiera respirar en medio del golpe. Ramiro arrancó el camión.
No dijo nada más en un buen rato. Pero por dentro algo había cambiado. La tristeza seguía, sí, el dolor igual, pero también había una chispa, algo que, aún entre tanta pérdida, le daba una dirección. No iba a encontrar a su hijo, pero podía conocer a su nieto, y quizás, solo quizás, empezar de nuevo. Aunque fuera desde las ruinas, aunque fuera tarde, las ruedas de la mula giraban firmes tragándose los kilómetros. Cada vuelta lo acercaba a Lucas, y también a una parte de sí mismo que pensaba perdida, una parte que ahora quería, más que nunca, recuperar. La mula estaba detenida en un estacionamiento de tierra, al borde de un camino rural a las afueras de Rosario. La ciudad apenas se dejaba ver al fondo, como una promesa que todavía no se animaban a tocar. Ramiro no podía más. Había manejado en silencio desde la llamada. No habló, no comió, no parpadeó más de lo necesario. Solo conducía, como si el acto mismo de avanzar lo mantuviera de una pieza. Cuando finalmente apagó el motor, bajó de la cabina sin decir nada y se alejó unos pasos. El aire estaba denso, tibio, como antes de una tormenta. Se apoyó en la defensa del camión, sacó un cigarro y lo encendió con mano temblorosa. Gloria lo seguía con la mirada desde la ventana. Algo en su postura le decía que Ramiro estaba por romperse. Él inhaló hondo y después de un rato habló, casi sin voz. Se murió Gloria. Mi hijo se murió sin verme, sin que yo le dijera que lo quería, sin que supiera que lo esperaba todos los días, aunque me hiciera el duro. Gloria bajó despacio, no quería asustarlo, no quería apresurarlo. Lo sé, respondió, y duele con ganas, pero tenés derecho a llorarlo, Ramiro. No te tragues eso. Ramiro la miró con los ojos vidriosos, pero todavía se resistía. Apretó los dientes, como si el orgullo le estuviera mordiendo el alma. Yo lo dejé ir. Yo no estuve. Él me necesitaba y yo andaba por ahí, cruzando fronteras, huyendo como un cobarde. Yo lo maté en vida mucho antes de que se muriera, ¿entendés? No, Ramiro. Él murió por un accidente, no por vos. ¡No!, gritó de golpe tirando el cigarro al piso. Murió porque yo no supe ser su papá, porque me la pasé justificándome con el trabajo, con el cansancio, porque siempre tuve una excusa para no volver. Se llevó las manos al rostro. El cuerpo entero le temblaba. Yo lo maté con mi ausencia, susurró. Gloria se acercó y lo abrazó, no con lástima, con fuerza, con esa contención que solo dan los que también han perdido algo irrecuperable. El llanto fue seco, sin escándalo, como esos dolores que uno se traga por años hasta que ya no se pueden contener. Minutos después, cuando el silencio parecía apaciguarse, una voz cortó la calma como cuchillo en carne viva. «Mirá vos». Al final, el gran Ramiro Contreras también llora. Darío, otra vez. Estaba parado al borde del camino, apoyado en su camioneta con esa sonrisa de quien disfruta ver a otro en el piso. «¿Qué querés ahora, Darío?», soltó Gloria, poniéndose frente a Ramiro. «Solo mirar. Ver cómo se desarma el héroe de las rutas, el chingón que todos admiraban». «No es el momento», dijo Ramiro, la voz ronca pero firme. «¿Y cuándo sí es? ¿Cuando termine de arrastrarse frente al nieto que apenas conoce?» Ramiro dio un paso al frente, los ojos encendidos. «¿Querés decirme algo? Decímelo ahora, de frente». Darío se acercó cara a cara. El ambiente se tensó al punto de cortarse. «Vos no cambiás, Contreras, siempre haciéndote la víctima, siempre queriendo redimirte tarde. A Rulo lo enterramos sin que vos dijeras una palabra. A tu hijo lo perdiste por ego, y ahora te parás como si tuvieras derecho a volver». «No tengo derecho», contestó Ramiro sin moverse, «pero tengo una última oportunidad, y aunque vos no lo entiendas, no pienso desperdiciarla. ¿Y pensás que ese mocoso va a perdonarte solo porque apareciste con cara triste? No sé si me va a perdonar, ni lo espero. Solo quiero conocerlo, y si me cierra la puerta, me la banco. Pero quiero mirarlo a los ojos.
Darío lo miró, desconcertado por un momento, como si no esperara una respuesta así. «Sos más blando de lo que creía». «No, solo estoy cansado de esconderme». Darío chasqueó la lengua, dio media vuelta y se fue sin decir más. El polvo de sus llantas quedó flotando en el aire caliente. Ramiro se giró hacia Gloria. Ella no preguntó nada, solo le tomó la mano y lo acompañó de nuevo al camión. ¿Seguimos? Ramiro asintió. Sí, ya lloré. Ahora quiero enfrentar lo que venga, aunque me parta en dos. Y así, con el pasado rugiendo a sus espaldas, se subió a la cabina con una decisión firme en la mirada. Conocer a Lucas no iba a borrar los errores, pero podía ser el inicio de algo que no se construía sobre el olvido, sino sobre la verdad. Aunque doliera, Córdoba amanecía con un cielo azul limpio, de esos que engañan con su calma. El camión estaba estacionado bajo la sombra de un jacarandá, en una calle tranquila cerca de la terminal vieja. La ciudad ya se movía, pero dentro de la mula el tiempo parecía detenido. Gloria había estado guardando sus cosas en silencio, con movimientos lentos. Ramiro no la miraba. Sabía que ese momento iba a llegar, pero no quería apurarlo. Él estaba recostado contra la puerta, con los brazos cruzados, fingiendo que escuchaba una noticia en la radio. Pero lo único que escuchaba era el silencio entre ellos, ese que crece cuando uno no quiere que alguien se vaya. Ella terminó de acomodar su mochila, luego sacó algo del bolsillo interior de su bolso, un objeto pequeño, envuelto en un pañuelito de tela. «Toma», le dijo extendiéndole la mano. Era de mi hermana. Ramiro frunció el ceño. Lo tomó con cuidado, desenrollando el pañuelo con dedos temblorosos. Un rosario de cuentas gastadas apareció con una cruz chiquita de madera clara. Gloria me acompañó en muchos momentos pesados. Ella lo tenía siempre cerca. Después de que murió, me lo dejó con una nota. Decía: «Dáselo a alguien que lo necesite más que vos». Ramiro lo sostuvo entre los dedos, como si fuera algo frágil. Nunca fue muy religioso, pero entendía los símbolos. Y ese tenía un peso distinto, como si le estuvieran pasando una estafeta invisible de fe, de consuelo, de algo que no sabía cómo nombrar. «Gracias, no sé qué decir. No digas nada, solo cuídalo, y cuídate tú también». Se miraron un instante. Fue corto pero denso. Había cariño, había respeto y había algo más que no se atrevieron a decir. Ramiro la acompañó hasta la terminal. Caminaban como dos viejos conocidos, con pasos lentos. Al llegar al andén, Gloria se giró y lo abrazó sin aviso. Un abrazo firme, sin palabras dulces ni lágrimas, pero con toda la fuerza del gracias y del cuídate mucho. «Vas a estar bien», dijo ella al oído. «Aunque cueste, aunque duela, no te vuelvas a esconder, ¿sí?» Ramiro solo asintió. No confiaba en su voz. La vio subirse al autobús y alejarse entre los ventanales. Cuando el colectivo se perdió en el tráfico, volvió caminando al camión con el rosario apretado en la mano. Se sentó frente al volante, encendió el motor que respondió con ese rugido familiar. Colgó el rosario en el retrovisor, dejando que colgara como una bandera silenciosa. Y entonces metió primera. Rosario lo esperaba. El camino desde Córdoba se le hizo más largo sin Gloria al lado. La ausencia se sentía en los pequeños detalles. El silencio sin comentarios, la falta de mate compartido, las canciones que ya no tenían quien las tarareara. Pero también había claridad. El viaje era ahora una recta final, y Ramiro lo sentía con cada kilómetro que dejaba atrás. Mientras avanzaba por la autopista, el celular vibró. Era un mensaje de Lucas. «Estaré en la plaza a las 5. Voy con mi bici. Soy el de la campera roja». Ramiro leyó el mensaje 3 veces. Cada palabra le apretaba el pecho. Estaba cerca, demasiado cerca. Respiró hondo. Miró el rosario colgando. Pensó en Gloria, en Elsa, en Mauricio, todos esos nombres que cargaba en la espalda como si fueran piedras. Pero ahora, por primera vez, no sentía que pesaban.
Sentía que lo empujaban hacia adelante. Puso una canción vieja en la radio. No sabía bien cuál era, pero la melodía le dio algo de calma. El viento entraba por la ventanilla entreabierta y acariciaba su cara. Y entonces habló en voz alta como si alguien lo escuchara. «Allá vamos, Mauricio. No sé si esto te haría feliz, pero lo voy a intentar, por vos, por él». Apretó el volante. La ciudad ya estaba cerca, y esta vez no iba huyendo, iba a su encuentro. La entrada a Rosario lo tomó por sorpresa. A pesar de haber cruzado miles de ciudades en su vida, esta se sentía distinta. El ruido, los colectivos apurados, la gente cruzando sin mirar, las motos esquivando autos, todo le parecía más vivo, más agitado, como si la ciudad tuviera algo que decirle, algo que esperaba de él. Ramiro bajó la velocidad. Tomó una avenida que lo llevó bordeando el río y buscó con la mirada el cartel. Barrio Belgrano. Estaba cerca. El corazón le latía fuerte, incómodo, como si no quisiera seguir, pero tampoco pudiera frenar. La plaza estaba justo donde Lucas le había dicho. Grande, con árboles viejos y juegos oxidados. Un par de señoras hablaban sentadas en un banco. 2 chicos pateaban una pelota y él, Lucas, estaba ahí, parado junto a su bici, con una mochila colgándole del hombro y la mirada en el piso. Ramiro estacionó a unos metros. Se bajó despacio, sintiendo que cada paso lo acercaba a una especie de juicio silencioso. Lucas levantó la vista apenas lo vio. No se sonrieron. No hubo abrazos. Solo ese momento tenso en el que 2 desconocidos saben que, de alguna forma, están unidos por algo que no entienden del todo. ¿Sos Lucas?, preguntó Ramiro, deteniéndose a unos pasos. El joven asintió. ¿Vos sos Ramiro? Sí, soy tu abuelo, dijo con la voz seca. Lucas se encogió de hombros. No respondió de inmediato. Bajó la mirada, pateó una piedrita con la punta del zapato. No sé qué se supone que diga. Ni yo, contestó Ramiro sincero. No esperaba esto, no esperaba nada en realidad, solo quería verte. Lucas levantó la vista. Sus ojos eran claros, con una mezcla de confusión, tristeza y algo que Ramiro no supo nombrar. ¿Por qué nunca buscaste a mi papá? La pregunta lo atravesó como un cuchillo. Ramiro respiró hondo. No quiso inventar una excusa. Porque fui un cobarde. Porque no supe cómo, porque cuando quise ya había pasado demasiado tiempo y me escondí detrás de eso. Lucas lo miró, más atento ahora. Él siempre decía que no te odiaba, pero que no podía perdonarte. Ramiro asintió despacio, bajó la mirada. Lo entiendo, yo tampoco me perdoné, pero cuando me enteré de vos, sentí que todavía había algo que podía intentar, no para arreglar lo que rompí, para conocer lo que no tuve. El chico dudó un momento, luego dejó la bici apoyada en el árbol y se sentó en el borde del banco. Mi mamá no quiere que te vea, dice que es una mala idea. No te voy a pedir que hagas algo que te meta en líos con ella, dijo Ramiro. Solo vine a decirte que existo, que si algún día necesitas algo, aunque sea una charla o una vuelta en camión, acá estoy. Lucas bajó la cabeza, se quedó un rato callado. Luego preguntó, ¿es cierto que cruzaste la cordillera 20 veces en una mula? Ramiro sonrió, sorprendido por la pregunta. 23, en invierno, en verano, con hielo, lluvia, con el motor medio muerto. Pero siempre llegué. Lucas lo miró de reojo, como evaluando si era verdad o solo una historia más. ¿Y siempre solo? La mayoría del tiempo sí, pero hace poco por fin entendí que eso no era tan chingón como creía. El chico se quedó pensando. Ramiro lo observaba con cuidado, sin apurar nada. Sabía que cada palabra pesaba, cada gesto podía acercarlos o volverlos a separar. ¿Y vos?, preguntó Ramiro. ¿Cómo sos? ¿Qué te gusta? Dibujar. Y el rap. No salgo mucho. Me junto con unos amigos en el parque a improvisar. Me gusta andar en la bici, aunque está toda rota, pero es mía. ¿Y el dibujo? ¿Lo haces bien? No sé. Algunos dicen que sí. Me gusta dibujar caras, gente real. Ramiro se llevó la mano al bolsillo y sacó la libreta.
la misma de siempre. Yo escribo frases, de la ruta, de lo que pienso. No soy escritor, pero a veces escribir me hace sentir que entiendo un poco más el mundo. Lucas estiró la mano y hojeó la libreta. Leyó en silencio una página, luego lo miró. ¿Escribiste algo sobre mí? Todavía no, pero me gustaría hacerlo. Lucas le devolvió la libreta. Se paró, agarró la bici. Tengo que volver. Mi vieja me va a matar si se entera que no fui a casa directo. Ramiro asintió. No pasa nada. Gracias por venir. De verdad. Lucas lo miró antes de subirse a la bici. ¿Tenés WhatsApp? Más o menos, pero aprendí a usarlo. Bueno, te escribo. Tal vez otro día podemos dar una vuelta en tu mula. Y sin esperar respuesta pedaleó calle abajo. Ramiro lo siguió con la mirada hasta que dobló la esquina y desapareció. Luego se sentó en el banco, solo, con el rosario colgando del cuello y la libreta abierta sobre las piernas. Escribió despacio. Hoy conocí a Lucas. Es flaco, callado, pero tiene fuego en los ojos. No me odia. Y eso ya es mucho más de lo que merezco. La cita no había durado más de media hora, pero para Ramiro fue como si le hubieran abierto una ventana después de años en un cuarto cerrado. Volvió al camión con el pecho revuelto, entre alegría contenida y una especie de miedo nuevo, el miedo a cagarla otra vez. No sabía si Lucas iba a volver a llamarlo. No sabía si ese «te escribo» era real o solo una forma de salir del paso. Lo único que sabía era que esa cara, esos ojos que le recordaban a Mauricio cuando era niño, ya no se le iban a borrar. Al día siguiente, el mensaje llegó temprano. Mi mamá quiere hablar con vos, hoy a las 6, Cafetería El Tilo, Barrio Belgrano. Ramiro sintió el peso de cada palabra. No decía, te quiere conocer. Decía, quiere hablar. Eso no era una invitación, era una advertencia. Llegó una hora antes. Se sentó en una mesa del fondo, pidió un café que se enfrió sin tocarlo. La cafetería era sencilla, con aroma a medialunas recién hechas y ruido de tazas golpeando platos. Cuando Valeria entró, no necesitó preguntar quién era. Alta, de ojos oscuros y gesto firme, pelo recogido, mochila cruzada al hombro. Lo vio y fue directo a la mesa, sin titubeos. «Ramiro, sí, mucho gusto». «No vine por gusto», soltó, sentándose sin saludar. «Vine porque Lucas no para de hablar de vos desde ayer, y quiero dejar las cosas claras». Ramiro asintió. No esperaba abrazos, ni disculpas. «Está bien, decime lo que necesites decirme». Valeria lo miró directo, sin rodeos. «Mauricio no hablaba de vos. Pero cuando murió, yo encontré cartas, fotos, recuerdos, y Lucas también. Yo no quería que te buscara. Me pareció peligroso. Él está creciendo. Y vos sos un pasado que duele, un pasado que no conozco». «Entiendo», dijo Ramiro, con la voz firme pero tranquila. «Yo tampoco me conozco del todo, pero lo que sí sé es que quiero estar, si me dejan». Valeria entrecerró los ojos, desconfiada. «¿Estar cómo?» «Cada tanto. ¿De visita? ¿Querés jugar a ser abuelo de repente?» «No quiero jugar a nada, no me interesa quedar bien. Solo quiero conocerlo, hablarle, escucharlo. No le voy a prometer cosas que no puedo cumplir. Solo quiero construir algo si me da la oportunidad». Ella se recargó en la silla, cruzó los brazos. «Lucas tiene 17. No es un nene, pero tampoco un adulto, y está en una etapa jodida. Vive confundido, sensible, encerrado en su mundo. Si vos entrás y después desapareces, le vas a romper algo que yo no voy a poder arreglar». Ramiro bajó la mirada un segundo. Lo entendía. Cada palabra era justa. «Sé lo que pesa el abandono. Sé lo que deja. Por eso no pienso desaparecer. No me interesa volverme indispensable, ni figurar como héroe. Solo quiero estar cerca, si me lo permite. Así sea para llevarlo una cuadra en el camión o escucharlo rapear». Valeria lo observó con más atención ahora. No le creyó del todo, pero tampoco lo sintió falso. «¿Y qué pasa si yo te digo que no?» Ramiro la miró directo, esta vez sin miedo. «Me voy.
Pero igual voy a quedarme cerca un tiempo, no para buscarlo a escondidas, ni para meterle ideas, solo para estar disponible, por si cambia de opinión. Por si vos cambiás de opinión. Ella dudó, jugó con la cucharita del café. Lucas está emocionado, lo disimula, pero lo está, y eso me asusta, porque si vos fallás, se va a cerrar, y no va a dejar entrar a nadie más. No voy a fallar, dijo Ramiro sin dudar. Valeria se levantó agarrando la mochila. No te prometo nada, pero si él insiste, te vas a ganar el derecho de intentarlo. Solo eso. Gracias por darme siquiera esta charla. Ella se fue sin despedirse, pero esa media hora, esa conversación dura y frontal, le había abierto otra ventana más. No todo estaba perdido. Ramiro volvió al camión, se sentó, respiró hondo y escribió en su libreta: la madre de Lucas tiene ojos de soldado en guerra, protege con todo y no la culpo. Pero entre sus palabras hubo un resquicio, una rendija. Por ahí voy a entrar, con paciencia, con verdad, sin promesas vacías. Esta vez el motor arrancó con un sonido más liviano, como si la ciudad poco a poco empezara a abrirle la puerta. La mañana estaba fresca, con una brisa que traía olor a tierra húmeda y pan recién horneado. Ramiro se levantó temprano, revisó niveles del camión, infló una llanta floja y anotó en su libreta la carga del día: cajas de insumos para una ferretería en San Nicolás. No era un viaje largo, apenas un par de horas, pero para él significaba mucho más. A las 9 en punto, Lucas apareció en la esquina, mochila al hombro, con su eterna campera roja y los audífonos colgando del cuello. Ramiro bajó de la mula y lo saludó con un gesto sin exagerar. Lucas hizo lo mismo. El acuerdo era simple: ir, ver cómo era un viaje, sin compromisos ni presiones. Subieron sin muchas palabras. Lucas se sentó, miró los controles con cierta curiosidad. Nunca estuve en un camión así, dijo apenas rompiendo el silencio. Tiene sus mañas, como todo. Pero cuando agarras el ritmo, se vuelve parte de uno, respondió Ramiro mientras arrancaba. La ruta salió suave. Ramiro encendió la radio, pero la bajó apenas empezó una canción que le recordó a Elsa. Prefirió el silencio. Lucas sacó su celular, luego lo guardó. Miró por la ventana un buen rato. En el fondo algo en él vibraba. Se notaba incómodo, pero no cerrado. ¿Querés mate?, preguntó Ramiro. Lucas dudó. Nunca aprendí a cebar. No hace falta, acá solo se toma. Yo cebo, dijo Ramiro sonriendo con un poco de picardía. Le pasó el mate. Lucas lo sostuvo torpe, probó un sorbo. Se le frunció la cara. Está amargo. Como debe ser. Si lo querés dulce, pedís café. Lucas se rió. Pequeño gesto, pero genuino. Pasaron los kilómetros entre tragos de mate, silencio cómodo y uno que otro comentario suelto. Lucas se atrevió a preguntar por el camión. ¿Cómo le decís? La mula, porque es terca, vieja y no se rinde. Lucas acarició el tablero con los dedos. Está chida, me gusta cómo suena. Ramiro sonrió. Era la primera vez que alguien joven le decía eso sin sarcasmo. Más adelante, Lucas sacó su celular y buscó algo. ¿Puedo poner una canción? Dale, pero si es puro reggaetón, me bajo en la banquina. Lucas soltó una carcajada y puso un beat suave, instrumental. Rap lento, sin letra, solo ritmo. Ramiro no dijo nada. Le gustó. Era distinto, pero no molesto. De hecho, parecía que el motor respiraba al mismo ritmo. Yo escribo sobre esto, dijo Lucas de pronto. Sobre manejar, sobre rutas, sobre estar lejos. ¿Y cómo aprendiste? Solo, en la compu, y mirando a otros. Pero lo que más me sale es cuando escribo lo que siento, aunque a veces da miedo mostrarlo. Sí, dijo Ramiro bajito. Da miedo decir lo que uno guarda hace mucho, pero también alivia. Lucas lo miró de reojo. Asintió. En la siguiente parada, mientras cargaban un par de botellas de agua en una tiendita, Lucas señaló un cuaderno colgado entre otros. Es igual al tuyo, dijo. ¿Querés uno? Lucas dudó. Luego agarró el cuaderno y lo abrazó al pecho. Sí.
Volvieron al camión. Esta vez, con música, cuaderno nuevo y un poco menos de silencio. Ramiro lo miraba de reojo, sin invadir. Le parecía increíble cómo, sin forzar, se estaba armando algo. No era una relación de abuelo y nieto como las que uno ve en las películas. Era otra cosa, más lenta, más rústica, pero real. Al llegar a San Nicolás, descargaron juntos. El encargado, un señor gordo y simpático, le dijo a Ramiro: «¿Y este es tu ayudante nuevo?» «Mi nieto», dijo Ramiro sin dudar. Lucas lo miró, sorprendido. No dijo nada, pero algo en sus ojos brilló distinto. De regreso, ya en la entrada de Rosario, Lucas le preguntó: «¿Vas a quedarte mucho más?» «No lo sé. Depende de si tengo motivos para quedarme». Lucas bajó la vista, sonrió apenas. «Yo tengo varias rutas que no conozco». Ramiro no respondió, solo siguió manejando, con una sensación en el pecho que hacía años no sentía. Por primera vez en mucho tiempo, el futuro parecía un camino abierto. La tarde se deslizaba lenta por el cielo rosarino con ese color naranja pálido que lo cubre todo antes del anochecer. Ramiro había estacionado la mula en una calle tranquila, al lado de una cancha donde algunos chicos jugaban a la pelota. Se sentó en el borde del camión, con un termo entre las piernas, esperando. Lucas había dicho que pasaría un rato más tarde, después del colegio. Media hora después, lo vio venir desde la esquina. Mochila colgando, auriculares puestos, el paso relajado. En cuanto lo tuvo cerca, Ramiro notó algo distinto, una sonrisa leve, como quien trae algo escondido. Lucas no dijo mucho al llegar. Saludó con un gesto y se sentó al lado, sacando algo de su mochila. «Es para vos», dijo extendiéndole un sobre arrugado. «No lo mires ahora si no querés». Ramiro lo miró sorprendido. Tomó el sobre con cuidado, como si cargara algo frágil. Lo abrió despacio. Adentro había un dibujo hecho en hoja de bloc, a lápiz, con sombras suaves, líneas firmes. El estilo era claro, directo. Y ahí estaban, el camión, Ramiro con su gorra gastada, Lucas con su mochila al hombro, los dos sentados sobre la defensa de la mula, con un mate entre ellos. Y abajo, con letra desprolija, una sola palabra: abuelo. Ramiro parpadeó varias veces. El dibujo temblaba en sus manos. Sintió el calor subirle por la garganta como un nudo que no se deshace con agua ni con tiempo. No lloró de golpe. Fue lento. Un par de lágrimas mudas le recorrieron la cara mientras seguía viendo ese pedazo de papel que lo decía todo sin necesidad de explicarlo. Lucas no dijo nada. Solo lo miraba de reojo, como si midiera su reacción. «Te pasaste de talento, ¿sabías?», dijo Ramiro con la voz ronca. «Lo empecé después del viaje. No sabía si dártelo, pero me dieron ganas». Ramiro acarició el papel con los dedos como si fuera un tesoro. «Gracias, es la cosa más valiosa que tengo». Lucas sonrió, bajó la mirada, incómodo pero contento. «No sé por qué lo puse así. Abuelo, me salió solo». «Porque eso soy», dijo Ramiro, limpiándose la cara con la manga. «Tarde, medio arrugado, medio torpe, pero eso soy». Se quedaron callados un rato. El sonido de los chicos jugando seguía de fondo, como un eco lejano. El viento les movía el pelo, y la vida, sin hacer mucho ruido, parecía avanzar despacito. «¿Sabes qué me decía tu papá cuando era chico?», preguntó Ramiro de repente. «Que cuando fuera grande, él iba a tener un camión más grande que el mío, y que íbamos a correr carreras, uno contra el otro. ¿Y quién iba a ganar? Él, siempre. Según él, mi mula era vieja». Lucas rió con ganas. «Por primera vez, libre. Y bueno, capaz ahora me toca ganarte a mí». Ramiro le palmeó el hombro con cariño. «Cuando quieras. Pero te advierto que esta mula todavía ruge. Entonces, hay que cuidarla, ¿no? Como a las personas. Cuando encontrás algo que vale, lo cuidás». Lucas lo miró un momento, y con una mezcla de vergüenza y cariño, soltó: «¿Te puedo decir, abuelo, así nomás?». Ramiro tragó saliva. «Me encantaría». El cielo ya estaba oscuro.
Las primeras luces de los postes se encendían, iluminando suave la calle. Lucas se paró, ajustó la mochila. Mañana tengo clase temprano, pero si te quedas un rato más, ¿puedo volver a pasar? Siempre que quieras. Lucas se fue caminando sin apuro. Ramiro lo siguió con la mirada hasta que se perdió en la esquina. Luego volvió a mirar el dibujo. Lo dobló con cuidado, lo guardó entre las hojas de su libreta y se quedó ahí, escuchando los sonidos de la ciudad como si fueran música de fondo para algo que recién empezaba. El día estaba nublado, con ese gris que no amenaza tormenta, pero tampoco deja pasar la luz. Ramiro llegó al cementerio de San Lorenzo en silencio, manejando despacio, como si cada metro lo obligara a mirar hacia atrás. Había preguntado unos días antes, en la administración. El encargado lo reconoció por el acento y la cara cansada. Le dio el número de la tumba sin hacer muchas preguntas. Caminó entre lápidas, con el rosario en el bolsillo y la libreta bajo el brazo. El piso estaba húmedo y las hojas caídas crujían con cada paso. No era un cementerio grande, pero tenía esa calma que solo existe en lugares donde la gente guarda todo lo que no dijo. La encontró al fondo, sin flores, sin adornos. Una piedra sencilla con el nombre grabado en letras austeras: Mauricio Contreras, 1987-2023. Abajo, una frase breve: nos vemos del otro lado. Ramiro se quedó de pie un rato. El viento le movía la camisa. Se le apretaba el pecho, pero no lloraba. No todavía. Hola, hijo, dijo, apenas con voz. Miró la lápida como si esperara una respuesta. Nada. Solo el canto de un zorzal a lo lejos y el susurro del viento entre los cipreses. Tardé, lo sé, más de lo que cualquier padre debería, pero llegué. Aunque no te tenga en vida, al menos quiero estar donde estés, aunque sea un ratito. Se agachó con lentitud, dejó la libreta sobre la piedra, la abrió en la primera página. Ahí estaba todo: los kilómetros, los miedos, las frases que nunca se animó a decir en voz alta. Había escrito sobre Elsa, sobre las noches solas, sobre el dolor de no tener respuestas, y ahora también estaba Lucas, su risa, su dibujo, su voz diciendo: abuelo, esto es tuyo, siempre fue tuyo. Yo lo llené, pero lo escribí para vos. Sacó una lapicera y escribió justo debajo del último renglón: perdón por no estar. Gracias por dejarme llegar, aunque fuera tarde. Tu viejo. Cerró la libreta. La dejó apoyada contra la cruz de hierro oxidado que marcaba el espacio. No se la iba a llevar. Esa libreta ya no le pertenecía. Se sentó en el borde de la tumba, con los codos sobre las rodillas. Sacó el rosario y lo pasó entre los dedos. Lucas es increíble. Se parece a vos, pero tiene algo que yo no supe darte: ternura, curiosidad. No sé si te contaba todo, pero sé que lo criaste con amor, y eso me da un poco de paz. El viento sopló más fuerte. Las hojas secas giraron en remolino cerca de sus botas. No vine a buscar perdón, Mauricio. Sé que no puedo pedirlo. Solo vine a decirte que no me voy a volver a esconder, que voy a cuidar a tu hijo como no supe cuidarte a vos. No para compensar, para honrarte. Se quedó en silencio largo rato. Luego se puso de pie, sacudió el pantalón, miró una vez más la lápida. No era un adiós, era un hasta luego. Cuando salió del cementerio no se sintió más liviano, pero sí más claro, como si algo dentro suyo finalmente se hubiera acomodado en su lugar. Subió a la mula. En el retrovisor, la imagen de la entrada del cementerio se iba haciendo más chica con cada metro. Y por primera vez en años, al mirar hacia atrás, no sintió culpa. Sintió respeto, sintió amor. Y eso ya era mucho. La mula ya no cruzaba fronteras ni se perdía semanas enteras por la cordillera. Ahora hacía rutas cortas: Rosario a Pergamino, San Nicolás, a veces Venado Tuerto. Ramiro había reducido el kilometraje, no por falta de trabajo, sino por elección. Quería estar cerca. Por primera vez en su vida, estar cerca le parecía más importante que llegar lejos. La cabina del camión tenía algunos cambios.
En el retrovisor seguía colgado el rosario de Gloria, y en el asiento del acompañante ya no solo había mapas y recibos. Ahora también vivía ahí una libreta nueva, de tapas duras, sin rayones ni manchas. La otra, la vieja, había quedado sobre una tumba. Esta, en cambio, estaba dedicada a lo que venía, al presente. Ramiro escribía distinto. Ya no eran frases amargas o recuerdos truncos. Ahora eran detalles. Cómo se reía Lucas cuando le salía una rima buena, lo que sentía al verlo crecer con cada conversación, el ruido de su risa cuando lo asustaba con el freno de aire de la mula. Un día, mientras cargaba cajas en un galpón en Villa Gobernador Galvez, le sonó el celular. Era un audio de Lucas. Ramiro se lo puso al oído con una sonrisa medio incrédula. No pasaba seguido. «Hey, abuelo, tengo que presentar un dibujo para la escuela, pero también quieren que lo explique con un texto. Me cuesta escribir. ¿Podés ayudarme? Esta noche, si estás libre». Ramiro no dudó. «Dale, hijo. A las 8 estoy por ahí con unos mates». La palabra abuelo ya no le causaba sorpresa, pero sí le hacía un nudo en la garganta cada vez. Era una afirmación, una bandera, un lugar que había recuperado sin exigirlo, solo con paciencia. Esa noche, Lucas lo recibió en la puerta del edificio. Vivían en un tercer piso sin ascensor, pero Ramiro subió sin quejarse. Valeria lo saludó de lejos, más cordial que antes. No había cariño, pero sí respeto. Había visto con el tiempo que Ramiro cumplía. Se sentaron en la mesa del comedor. Lucas sacó el dibujo. Una ciudad partida en dos por una grieta, pero un puente la unía. En una esquina, un camión avanzaba sobre el puente. Abajo, sombras. «¿Y qué querés decir con esto?», preguntó Ramiro intrigado. «Que no importa qué tan roto esté todo. Si hay un puente, hay paso». Ramiro se quedó mudo un segundo. Luego asintió, con los ojos brillando. «Bueno, entonces escribí eso. Con tus palabras, pero ponelo, que lo que estás diciendo vale». Lucas escribió en un cuaderno escolar, lento, tachando y reescribiendo. Ramiro lo miraba como quien observa crecer una flor en medio del asfalto. «¿Y vos qué escribís ahora?», preguntó Lucas sin levantar la vista. Ramiro sacó su libreta. La abrió en una hoja donde había escrito esa mañana. «Hoy cargué madera en San Lorenzo. Me dolió la espalda, pero se me pasó cuando Lucas me mandó un audio. La esperanza también cura hernias». Leyó y se rieron. Lucas volvió a escribir, más suelto. «¿Y qué vas a hacer cuando ya no manejes más?». Ramiro se encogió de hombros. «No sé, pero mientras tenga esta mula y ganas de manejar, voy a seguir rodando, aunque sea cerquita». Lucas levantó la vista. «¿Y si te invito a un taller de dibujo que dan en el centro los sábados? Hay gente grande también. Capaz te animás a hacer algo distinto». Ramiro lo miró con sorpresa. «¿Dibujar yo?». «Sí, ¿por qué no? Así como yo escribo, vos podés dibujar. O lo intentás al menos». Ramiro lo pensó un segundo, luego sonrió. «Órale, pues va». Cuando bajó las escaleras esa noche, con la libreta bajo el brazo y el dibujo guardado en una carpeta, sintió que la ruta ya no estaba hecha de asfalto, sino de pequeños momentos como ese. Y aunque las distancias ahora fueran más cortas, cada metro recorrido tenía un sentido que antes no conocía. Estar presente, ver crecer, aprender a acompañar. Por primera vez, manejar no era solo llegar, era quedarse. Ramiro ajustó los espejos de la mula por costumbre, aunque ya conocía cada ángulo. Era martes, apenas pasaban las 6 de la mañana, y el aire tenía ese frescor que prometía una jornada tranquila. Encendió el motor con suavidad, sin apuro, como quien despierta a un viejo amigo sin querer asustarlo. La libreta nueva estaba ahí, sobre el tablero, con un marcador rojo como señalador. Sus rutas eran otras ahora. Ya no necesitaba cruzar media Argentina para sentirse útil. Ahora el trabajo era cerca. Repartir piezas, llevar materiales a corralones, hacer entregas puntuales. Nada que lo alejara más de una noche de Rosario.
Y sobre todo, nada que le impidiera pasar los viernes con Lucas. Aquel día lo esperaba un recorrido sencillo: cargar en Funes, descargar en Arroyo Seco, pasar por un almacén con pedido doble y volver antes del mediodía. Ideal para terminar con tiempo suficiente y pasar por el taller de arte donde Lucas se juntaba con su grupo de dibujo. Mientras manejaba, pensó en cómo había cambiado su rutina sin que lo notara. Ya no le dolía madrugar. Ya no renegaba del tráfico. Ahora todo tenía un sentido que antes le parecía innecesario, como si cada cosa, por mínima que fuera, formara parte de algo más grande. Paró en un semáforo y abrió la libreta. Escribió rápido, sin pensar mucho. No me fui lejos, y sin embargo llegué más lejos que nunca. ¿Qué? Ahora cada parada tiene una razón y cada regreso me espera alguien. Llegó al depósito en Funes y saludó a los muchachos con su humor de siempre. Algunos ya lo conocían por nombre. Otros le decían el abuelo del artista, porque Lucas había ganado un pequeño concurso en la escuela y lo había mencionado en una entrevista local. Mi abuelo maneja camiones y escribe frases. Yo dibujo lo que él ve, había dicho Lucas con naturalidad. Ramiro todavía no se creía que alguien pudiera inspirarse en él para crear arte, pero ese pensamiento lo hacía sonreír cada vez que lo recordaba. Terminó su carga y se despidió con un par de mates en mano. Rumbo a Arroyo Seco, puso una playlist que Lucas le había armado. Era una mezcla rara de chamamé, rap instrumental y algún tango perdido por ahí, pero lo acompañaba, lo mantenía alerta y lo hacía sentir cerca. Llegó, descargó y aprovechó el tiempo para escribir una página más. Hoy lo vi claro. Hay rutas que no se miden en kilómetros, se miden en las veces que uno vuelve y en cómo lo reciben. A las 5 de la tarde, estacionó frente al Centro Cultural. Lucas salía con su cuaderno en la mano, la mochila colgada de un solo hombro y los auriculares puestos. Lo vio y sonrió, con esa sonrisa honesta que no se compra en ningún lado. Subió al camión con confianza. ¿Vamos a dar una vuelta antes de casa? Claro, respondió Ramiro. Te toca elegir la música. Lucas conectó el celular. Sonó una base de rap suave, con piano de fondo. Se quedaron callados un rato, mirando cómo la ciudad pasaba por la ventanilla. Hoy dibujé un andén, dijo Lucas de repente. Un lugar donde la gente llega y se va, pero siempre queda alguien esperando. Ramiro lo miró de reojo. ¿Y quién espera? El que todavía cree que puede cambiar algo. ¿Y vos crees? Lucas dudó un segundo. Sí, desde que te conocí, empecé a creer más en las segundas oportunidades. Ramiro bajó el volumen. No dijo nada enseguida. Le costaba hablar cuando el corazón le latía así de fuerte. Yo también empecé a creer, dijo por fin, en que todavía puedo aprender, en que todavía puedo dar algo. Lucas sacó su cuaderno y le mostró un nuevo dibujo. Era Ramiro en la cabina, con la libreta abierta. En el fondo, la ciudad. Abajo, con letra clara, una frase: no todos los caminos llevan lejos, algunos te traen de vuelta. Ramiro no pudo evitarlo. Se le quebró la voz. ¿Esto lo escribiste vos? Sí, pero lo pensé con tus palabras. Guardó el dibujo con cuidado. Afuera, la ciudad seguía girando, ruidosa, rápida, impaciente, pero adentro del camión todo era calma, todo tenía sentido. Ramiro puso primera. El motor rugió suave. La tarde se iba cayendo, pero él no tenía apuro. Había encontrado su ruta, y esta vez no pensaba perderla. El primer rayo de sol apenas se asomaba por el horizonte cuando Ramiro encendió la mula. El motor rugió suave, como si también despertara con ganas. La cabina estaba en silencio, con esa calma típica de los comienzos que traen algo nuevo. Afuera, la ciudad bostezaba todavía dormida, y la brisa fresca le rozaba el rostro con olor a pan recién hecho y a esperanza. Miró el reloj, las 6 en punto. Se acomodó la gorra, bajó la ventanilla y se estiró en el asiento, dejando que el aire le despejara la cabeza. No tenía apuro.
La entrega era en Rafaela una carga liviana de herramientas para una cooperativa. Pero más que la entrega, lo que lo tenía despierto era otra cosa. Lucas no le había confirmado si iría con él. Le había mandado un mensaje la noche anterior medio en broma. La mula sale a las 6. Si no estás, salgo sin vos y me llevo tu mate. No hubo respuesta. Ramiro pensó en no insistir. Aprendió que hay silencios que no son desprecio, sino procesos. Y él ya no estaba para presionar a nadie. Volvió a mirar el reloj. Se inclinó para cerrar la puerta cuando escuchó pasos apurados. «Espérame». Lucas venía corriendo desde la esquina, mochila al hombro, el gorro torcido y una sonrisa que le ganaba al sueño. Subió de un salto y cerró la puerta con fuerza. «Creí que me dejabas». Ramiro sonrió. «Casi lo hago, pero me faltaba el copiloto». Lucas se acomodó en el asiento, sacó un termo de su mochila. «Hoy me toca cebar a mí». Ramiro lo miró con orgullo, sin decir nada. Encendió la radio. Una canción suave empezó a sonar, de esas con letra que se clava despacio. No importa cuánto pese el pasado, lo importante es a quién llevas contigo ahora. Ninguno comentó la frase, pero ambos la sintieron. Ya en ruta, entre sorbos de mate y kilómetros que se abrían como un camino limpio, Lucas sacó una hoja doblada. «Escribí algo. No es para mostrar todavía, pero quiero que lo leas después, cuando pares». Ramiro asintió. No insistió. Le gustaba esa forma que tenía el muchacho de soltar cosas a su tiempo, sin apurarse. Lo entendía. El viaje avanzó entre paisajes conocidos, silencios compartidos y algunas risas sueltas. Lucas ya no era un pasajero, era parte del viaje. Y eso se notaba en cómo le alcanzaba el mate justo a tiempo, en cómo le corregía la radio cuando se perdía la señal, en cómo se acomodaba para mirar el camino como si fuera suyo también. En una parada técnica, Ramiro se bajó a estirar las piernas. Abrió la hoja que Lucas le había dado. Era un poema breve, con líneas torpes pero honestas. A veces, los ruidos vienen de adentro, como camiones que no frenan, como rutas que no se olvidan. Pero si uno aprende a escuchar, descubre que también hay música en el motor. Lo leyó 2 veces. Luego lo guardó en la libreta, entre páginas ya cargadas de otras frases, como si ese papel fuera la pieza que le faltaba al rompecabezas. Volvió al camión sin decir nada. Subió, arrancó y puso la mano sobre el hombro de Lucas un segundo. El chico lo miró y entendió. La carretera se extendía firme, clara, y aunque no sabían hasta dónde llegarían juntos, eso ya no importaba. Porque esta vez lo que contaba no era el destino, era el rumbo. Y en ese rumbo iban los dos, juntos, con el pasado en el retrovisor y el corazón puesto en lo que venía. A veces, el perdón no llega con palabras, sino con presencia, con estar ahí, aunque sea tarde. Esta historia no va de héroes ni de milagros, sino de un hombre que después de perderlo todo, eligió enfrentar el silencio y construir algo nuevo desde las ruinas. Porque nunca es demasiado tarde para decir, estoy aquí. Nunca es tarde para cruzar ese puente. Y tú, que llegaste hasta el final, ¿a quién tienes que llamar hoy? ¿Qué puente te falta cruzar? Si esta historia te tocó, si algo en Ramiro o Lucas te recordó a tu propia vida, te invito a darle like, dejar un comentario sincero y compartir este video con alguien que necesite escucharlo. Puede que estés sembrando esperanza donde parece que ya no hay nada. Únete a esta comunidad donde todos cargamos algo, donde nadie maneja solo. Suscríbete al canal y acompáñanos en más rutas como esta, llenas de verdad, emoción y segundas oportunidades. Aquí, las historias no se terminan, apenas comienzan.